Sabemos que no todos tenemos el tiempo que quisiéramos para hacer a veces las cosas. A veces no podemos, se entiende, por eso no se preocupe. Pero yo creo y confío que en sus oraciones usted se acuerde de un servidor y con eso es más que suficiente, hermanos. Okay. Así que muchas gracias a todos y a aquellos que también, hermanos de otras congregaciones, también que no solamente somos hermanos en la fe. Es hermoso disfrutar de la hermandad, pero también de disfrutar de la amistad, hermanos. Que también otros hermanos consulten con uno, compartan con uno problemas, situaciones, que pidan consejo en cuanto a algún estudio, tema bíblico también, y que de alguna manera podemos ayudar, pues obviamente que nos hace sentir bien también. Okay. Entonces, pero en toda esa relación pues está la amistad también, ¿no? De hecho creo yo que hay un canto, ¿no? Que un amigo más que hermano, ¿verdad? Un amigo más que hermano. Entonces, ciertamente está la hermandad, principalmente, ¿no? Pero también la amistad también, ¿no? Uno va haciendo amistad con la hermandad y se van fortaleciendo esos lazos. Y es hermoso, ¿no? Ya después sentirnos realmente como familia en la fe. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema acerca del estudio de la homilética. Dijimos que lo mucho unas 13 ocasiones. Creo yo que la primera ocasión fue una forma parte de introducción y a la vez tocamos algo de lo esencial, o de lo que es la esencia en sí de la homilética, ¿no? Sabemos muy bien que la ciencia es, la homilética es la ciencia, es el método, es una forma que se emplea, que se usa para trazar correctamente un tema. Okay. Nos ayuda, hermanos, a armonizar los pensamientos que están relacionados a un tema específico, y eso nos ayuda a mantenernos dentro de un propósito, dentro de un objetivo. Es prácticamente ir al grano, ¿okay? Mantenernos en el tema. Cuando una persona, hermano, no sabe usar la homilética, okay, va a hablar de muchas cosas y a la vez no va a decir nada. Okay. Se va a perder. En su diálogo, en su discurso, se va a perder. Es por eso que lo decíamos al principio, la homilética también es una ciencia que en todos los niveles educativos, tanto en la cuestión de la política, en la cuestión de las universidades, los maestros, todos, hermanos, usan de esto, porque es el hecho de transmitir un diálogo o de ejercer un diálogo con las personas. Lo que más le interesa a uno, bueno, al menos a mí lo personal, es que se me entienda. Okay. Que se me entienda. Entonces, y más aún, obviamente, cuando se trata de la palabra de nuestro Dios. Okay. Cuando se trata de la palabra de nuestro Dios, es con más razón debemos de obrar con diligencia. Por eso, tanto los hombres como las mujeres, es de suma importancia que ustedes tomen este tema con seriedad y lo puedan poner en práctica, para que ojalá que ya más adelante también se tenga una reunión de mujeres en donde se toquen temas específicos relacionados a la mujer y se puedan ayudar mutuamente en la enseñanza. Pero para eso hay que enseñarles también. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, hermanos, o hermanas que digan, oiga, hermano, no entendí esto en la clase, no entendí esto,
o me faltó apuntar esto, cualquier cosa que usted necesite saber, con toda confianza, mi hermana, llámenos. ¿Ya? O si quiere, también podemos ir a su casa, mi esposa y yo, con algo simple que usted haga, un cabrito o un molecito, algo sencillo, ¿verdad? Algo sencillo, no tiene que ser gran cosa. Y vamos corriendo a su casa. No se crea, mi hermana. A mí me pone muy me satisface solamente un cafecito y con eso me tiene satisfecho. ¿Ok? Bueno, hablamos en cuanto a lo que es el bosquejo en sí. El bosquejo en sí. Y es muy importante que también, aunque usted va a tener un bosquejo, ya sea en su iPad, en su computadora o en su cuaderno, aunque usted tenga su bosquejo ya trazado ahí, nunca dependa del bosquejo. ¿En qué forma lo digo? En el sentido de que si usted no haya su bosquejo, si usted no haya su tema, se le perdió en todas esas cosas que tiene o algo, o se le perdió el papel, a la hora de dar la clase, y se va a sentir terriblemente desesperado. Le voy a platicar una ocasión. Me pasó esto a mí. Un familiar de una hermana falleció y la hermana me dijo: mi hermano García, yo quiero que usted se encargue de todo, mi hermano, de lo que es los servicios funerales, y todavía cuando estemos en el panteón, en el sepelio, por favor. Le dije: sí, mi hermana, estamos para servirle. Y yo ya tenía el último bosquejo para precisamente el del sepelio, en el panteón, y yo llevaba ya mi hojita. Pues iba a ser algo simple y sencillo, no unas 30 minutos, 25 minutos. Y ya cuando llegamos y todos nos preparamos, y ya el del panteón me dio la introducción. Pues aquí el pastor, ellos lo toman a uno en cuenta como el pastor, ¿no? Tiene las últimas palabras. Y yo ya abrí mi Biblia y lo traía en la división, y ahí traía la hojita, ¿no? Y ya le dije: pues muchas gracias por estarnos acompañando en este momento tan importante. Y hice la introducción, y de repente se dio un airecito, se fue volando la hojita, ¿no? En la torre, mi coronel, dije yo: ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Pues lo bueno fue de que yo siempre procuro darle una última repasada. Le dije: pues Dios mío, ayúdame a recordar lo que preparé, y como quiera seguir. Pero eso a mí me enseñó una cosa: nunca dependas del papelito. Ciertamente hay que tener un bosquejo, pero no solamente en una tableta, computadora, cuaderno, lo que usted quiera. Más que todo, que el bosquejo usted lo tenga, ¿sabe en dónde? En la mente. En la mente. Al menos los 3 puntos más importantes, procúrelos tenerlos en la mente. Bueno, entonces el bosquejo consiste en esto. Precisamente decíamos acerca del tema. Ya hablamos en cuanto al tema. ¿Se acuerdan cuál era el tema que hemos señalado en aquella ocasión? La santidad. La santidad de Dios. La santidad de Dios. Y usábamos, usted va a poner aquí el tema, ¿no? La santidad de Dios. Y luego aquí abajito es el texto. Y usábamos el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que, salud, mi hermano, qué es lo que resalta la importancia de la santidad? Sin santidad
nadie verá al Señor. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el texto como base. Entonces decíamos entonces lo que es el propósito. Usted se va a poner siempre va a haber un plan. El plan precisamente está enfocado en todo esto, en el tema que usted quiere dar. Quisiera darles un tema a las hermanas, pero ¿de qué les puedo hablar a las hermanas? Entonces usted vea cuál es la necesidad que hay. No. Si por decir así, en esta congregación son 50 hermanas. ¿Ok? 50 hermanas. Ay, disculpen, pero me da mucho comezón de repente, hermanos. 50 hermanas. Y de 50 hermanas vienen 15 solamente. ¿Ok? Entonces ahí hay un serio problema. ¿No? Porque ya cuando hablamos, acuérdense, cuando hablamos de santidad, eso ya más adelante se va a explicar, pero déjenme como introducción. Cuando se habla de la santidad, en su explicación original del hebreo, por ejemplo, es kadash, y con Q de queso. Kadash literalmente significa brillar, algo que brilla, y lo que brilla es la luz. Por eso hay un texto que dice Dios es luz, en donde hay luz no hay tinieblas. El tinieblas es el pecado. Entonces Dios está apartado del pecado, y la única manera en que uno pueda vivir en santidad con Dios, pues es viviendo en las cosas de nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, cuando el cristiano, cuando el siervo de Dios está dedicado en la obra de nuestro Dios, está presente constantemente los miércoles, los domingos, en la mañana, en la tarde, sirve a la iglesia y esto y lo otro, eso se le da otros sinónimo a lo que es santidad. Okay, déjame ponerlo aquí, por ejemplo, que implica consagración. Mientras que usted y yo vivamos consagrados, dedicados a Dios, hermanos, no hay lugar para el pecado. ¿Me explico? No hay lugar para las malas obras. ¿Okay? Por eso cuando el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, lo cual trae disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Como cuando un vaso está al borde de su límite y usted le quiere echar más agua, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a tirar, no lo va a aceptar. ¿Por qué? ¿Está ahí qué? Está lleno. ¿Ok? Si nuestra vida está llena del Espíritu Santo, hermanos, no hay lugar para lo demás. Por eso mismo es consagración. Vivir consagrados a Dios nos santifica, nos mantiene dentro de la santidad. Pero cuando no vivimos cerca de Dios, cuando andamos ahí abajo y arriba, inconstantes, y esto y lo otro, hermanos, hay un serio problema. Y es por eso que dice, sería bueno hablar de esto, porque es necesario hablar de esto. ¿Sí me expliqué bien? ¿Okay? Entonces, a veces los temas salen principalmente de esa fuente, de ese cajón, ¿okay?, de las necesidades de la congregación. Abre un cajoncito, se llama necesidad de la congregación.
hay otro cajoncito, hermano, necesidades que tiene la sociedad. Hay otro cajoncito, ¿okay? Necesidades que tenemos como mujeres, como siervas del Señor, más específico. Y ahí haga sus cajoncitos, ¿ok? Ahora bien, decíamos, usted ya tiene un propósito, hablar de la santidad. ¿Cuál sería el objetivo? Vivir más consagrados a Dios. ¿Ok? Ese es su objetivo. Ayudar a las hermanas o a los hermanos a que vivamos más consagrados a nuestro Dios. ¿Ok? La introducción. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Cuán importante es la introducción? ¿Se acuerdan que les decía yo en esa película de Diberos, algo así? Que el morenito dijo, en Texas matan a los de color, ¿verdad? Algo fuerte. Entonces, y trajo la atención de todas las personas que eran blancos ahí, ¿no? Bueno, es un tema. Aquí en la forma de cómo introducirnos, ¿se acuerda del tema? Por ahí introducir, dice, en realidad, mis hermanas, es nuestro deseo algún día poder ver a Dios. Amén. Sí, amén. Usted está en su clase, está en la clase de hermana y decir, sí, hermana, amén, amén. Levante la mano, ven hermanos, y todos levantan las manos, sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le cuesta trabajo servir a Dios? ¿Por qué le cuesta trabajo venir a la iglesia? ¿Por qué no quiere darle una clase a los niños? ¿Por qué no quiere hacer? ¿Verdad? Es otra cosa. Llamó la atención, captó la atención y ahí las tiene. Aprovéchenlo al máximo. Porque la atención después va a ir en declive. ¿Ok? Bueno, decíamos precisamente la introducción es muy importante. Y luego después el inciso A. Déjeme ver. Déjeme borrar esto, ¿ok? Tuve que regresarme un poquito al principio, porque recuerden que pasaron varios días, ¿no? Que dos semanas, algo así, ¿no? Que no le pudimos dar continuidad a este tema. Entonces, ya estamos en lo que es en la parte de la introducción, ¿ok? Lo importante. Entonces, en el inciso A, su introducción ya la manifestó como usted quiso. Y luego en el inciso A hablamos en cuanto a lo que es la idea errónea o equivocada. Por ejemplo, así rápidamente, dígame, ¿qué piensan los religiosos? Algunos religiosos sobre la santidad de Dios, sobre lo que es el vivir consagrados a Dios, el vivir apartados de Dios. ¿Qué piensa la gente en relación a ello? Hermana Yolanda, ¿qué piensa usted, por ejemplo, respecto de eso? ¿Qué piensa otra? Sí. ¿Qué ha escuchado de otras personas? ¿O qué es lo que usted supone y cree que las otras personas piensan acerca de? Pues, por ejemplo, como mi cuñada piensa que Dios no va a castigar a nadie. Buen punto. Que Dios es bueno y cómo, y Uh-huh. le he dicho, mira acá. Sin importar si la persona vive en pecado o no. Ok, ¿verdad? ¿Quién quiere colaborar? Señalando otra idea. Hermano. Cuando dice también que Dios es amor y que también que por eso nadie va a ser condenado. Está muy relacionado con la hermana, es cierto. ¿Alguien más quiere opinar? Atrévase a opinar, es una clase. He escuchado, hermano, que algunas gentes creen que al final de todo hasta Satanás va a ser perdonado. Sí, cuando ya está condenado, ¿no? Hermana. Hay personas del mundo que piensan que porque se portan bien o no hacen ciertas cosas o ayudan o
haciendo sus propias obras. Ok, cierto. Le agradan a Dios porque se portan bien, obedecen el evangelio. Cierto. Es cierto, quieren lograr esa santidad a través de sus propias obras de justicia. Ese era el problema en el pueblo judío también, que ellos querían alcanzar su perfección a través de sus propias obras de justicia, ¿no? Y es cierto, y otra de las ideas, por ejemplo, que muchas personas piensan que solo los que ministran en una iglesia, como los sacerdotes, ¿verdad? Solamente ellos como están dedicados a Dios, solamente ellos deben de estar ahí sirviendo a Dios y todo. Nosotros como feligreses, pues no, nosotros somos imperfectos, somos pecadores, pero Dios nos perdona y que Dios es misericordioso. O sea, a veces adaptamos ideologías, pensamientos, hermanos, que obviamente nos favorecen para vivir en la carne, ¿okay? Entonces, bueno, usted ya planteó aquí, la idea ya la tenemos, ¿verdad? Entonces, en el inciso B ya viene siendo lo que es la idea, pero la idea ahora correcta. ¿Ok? Entonces, en el inciso C, aquí viene el primer remache, lo que es la aplicación. ¿Ok? ¿Pensamos nosotros igual? ¿Creemos que viviendo como ellos creen, haciendo como ellos creen que nosotros vamos a poder ver algún día a nuestro Dios? No erréis. ¿Ok? Entonces aquí el inciso C ya lo está aplicando. ¿Ok? Entonces, esta es lo que es la parte de introducción. Vamos a llegar a lo que es a la mitad, como dicen, al ombligo del bosquejo. Lo voy a abreviar, pero se le dice así como una declaración a discusión. Ok, una declaración a discusión. Y vamos a poner también lo que es el primer punto. Por eso decimos, si es nuestro deseo, si en realidad es mi deseo ver algún día a Dios, okay, yo tengo que vivir en la santidad de Dios. Okay. Acuérdese de los amigos. ¿Quién se puede acordar de los amigos que nos dan una dirección? Que nos proyectan, nos proveen una dirección. ¿Quiénes son los amigos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Muy bien. ¿Dónde? Ok. Entonces, tengo que vivir en la santidad de Dios. ¿Qué de los amigos podríamos usar? Si yo quiero ver algún día la presencia misma de nuestro Dios, tengo que vivir en la santidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Podría decir, ¿por qué? ¿Okay? Buen punto. Si usamos el por qué. ¿Y cómo? Porque no, se tiene que usar un solo amigo, ¿verdad? Usando un solo amigo le va a dar ya la dirección, una dirección. Si queremos usarlos todos, no va a tener tiempo. ¿Okay? Entonces usamos uno, porque el mismo texto lo está diciendo, sin el cual nadie verá al Señor. ¿Okay? Sin santidad no hay premio. Sin santidad no hay galardón del ver algún día a nuestro Dios. Ok, podemos ponerlo aquí precisamente. Sin santidad no hay galardón.
y puede usar el texto que tenemos como base. ¿Ok? Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Ok? Ahora el inciso C, el inciso B y el inciso C. Acuérdense que el inciso A, ya aquí en esta parte, ¿ok? Este inciso es para explicar. Usted tiene que explicar este concepto, esta idea. Sin santidad, ¿ok? No hay el galardón. Como ya lo pudimos haber explicado en la introducción, entonces podríamos ubicarnos o centrarnos en lo que es el ¿qué? El galardón. ¿Qué es el galardón? Es el premio. ¿Y cuándo se otorga el premio, mi hermana? ¿Antes o a mitad de camino o al final? ¿Ok? ¿Qué era lo que decía Pablo? Porque estoy para ser ya sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Okay. Esto se me vino un texto así de repente, pero en Hebreos, en el capítulo 11, usted ve ahí en el salón de la fe, se le considera así como el salón de la fe, porque habla de todos los hombres de la fe. Y todos que permanecieron fieles a Dios, hermanos, no recibieron su galardón en ese momento. Está como promesa. ¿Okay? Entonces usted explicaría precisamente el galardón, el premio. ¿Okay? Explicar el galardón. ¿Qué significa? ¿Cuándo se otorga? ¿A quiénes se otorga? ¿Ok? Es para explicar el inciso A. El inciso B es para ilustrar usando un ejemplo. No. Yo he visto que muchos cometen el error, hermanos, de que una vez que dan la declaración de esto, ¿saben lo que hacen? Se brincan hasta acá. No explican, no ilustran e inmediatamente se lo aplican. Se lo aplican a la hermandad o empiezan a hablar de otras cosas seculares en el trabajo. Es decir, es como un compañero de trabajo, hermanos, que no fue a trabajar, pero el viernes ahí estaba queriendo cobrar el cheque. Pues ¿cómo si no fuiste a trabajar? Y ahí está la gente, riéndose porque de alguna manera tiene gracia. Pero no estamos para provocar gracia, hermanos. Estamos para ilustrar. Y lastimosamente, hermanos, a mí me ha tocado ver, y hay lo opuesto, hermanos, que saben trazarla muy bien, que yo me quedo, wow, excelente, brother. Buen tema, buen punto. Y me lo echo al bolsillo, me lo guardo. ¿Okay? Porque yo lo analizo un poquito más y lo amplío un poquito más la idea. ¿Okay? Aquí no es malo copiar, sino que el punto es de que copies la idea que te ayude y uno lo puede ampliar mucho más. ¿Okay? Pero precisamente, acuérdese, el inciso A es para explicar. Usted de aquí va a escoger, ya se hace la santidad o el galardón. ¿Okay? Sin santidad no hay galardón. Puedo explicar que el galardón es ver algún día a Dios. Podemos ver algún día, imagínese, mi hermana, mi hermano, que usted y yo podamos estar ante la presencia misma de nuestro Dios. La Escritura nos dice que nadie ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Ni Moisés lo pudo ver.
Él nomás pudo contemplar la gloria de Dios, pero no vio el rostro de Dios. Si lo hubiera hecho, hubiera muerto. Pero imagínense ver a Dios, hermano. El día que el Señor entregue su reino a su Padre, lo primero que yo quiero, aunque a quien vamos a ver primero va a ser al Hijo de Dios. A ese a quien vamos a conocer primero. Y a todos sus ángeles, a todo el ejército de sus ángeles. Tal vez nos vamos a ver ahí a Adán, a Abraham, a Jacobo, a Saulo, a Pablo, a Pedro, en el trayecto, ¿no? Pero creo yo que al menos en mi persona, yo quien quiero conocer primeramente es a mi Dios Todopoderoso. Y decirle gracias, Dios mío. Entonces, usted puede explicar eso, el deseo, ¿no? Para animar precisamente, ilustrarlo. Pues ya, ahí está Hebreos capítulo 11, todos los que lucharon arduamente, ¿okay? Para nadie les ha sido fácil, hermanos, alcanzar el galardón. Por ahí dicen que no hay victoria sin lucha. ¿Okay? No hay victoria sin lucha. No hay triunfo si no hay muerte. En las guerras, hermanos, ¿acaso no hay víctimas? Hay muertes, ¿ok? Bueno, por eso entonces ilustrar, no tome ilustraciones del mundo. Ese fue uno de los errores que yo cometía como principiante, hermanos, cuando estaba haciendo mis pininos como predicador. ¿Usted sabe lo que son pininos? ¿Sí sabe? ¿Quiénes no saben? La hermana Diana, que viene de Colombia, pues no sabe, ¿verdad? Hay que explicarle. ¿Ya? Espero no estar yo equivocado. Pininos se les dice a los primeros pasitos que da un bebé. ¿Okay? A los primeros pasitos, que suéltalo, que venga solito y haga, ven, ¿verdad? Los primeros pasos que da el bebé, a ese le dice pininos. ¿Okay? Al menos eso es lo que me han dicho. Y así fueron mis primeros pasos también. Y hubo hermanos que me dijeron, hermano García, te proyectas bien, hermano, planteas bien tu idea y todo, dijo, pero cuando llegas a ilustrar, hermano, y ahí te vas, hermano, te pierdes, usando ejemplos del mundo, hermano. Y los ejemplos que utilizas, sí, o sea, de alguna manera ilustran lo que tú quieres y todo. Dice, pero mi hermano, la Biblia está llena de ejemplos. ¿Qué andas haciendo en el mundo? ¿Sí, mi hermana? ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Sí, hermano. Ahorita lo que usted está diciendo de ilustrar el ejemplo y lo que dice, usted dijo el otro día en la homilética que como cuando uno le da clase a los niños, ¿verdad? Ajá. Como llamar la atención. ¿verdad? Ok. Usted describió algo así. Oh, cierto. Y ahorita usted está diciendo algo que no hay que decir algo del mundo. Ah, ok. Y a veces los niños se ilustran, ¿verdad? Como Ajá. si usted explica como un chiste, Ok. no le está explicando usted de la Biblia. Lo que usted dice ahorita, el ejemplo que puso de la persona que se rieron del cheque o algo así. Ok. Algo así, entonces los niños ya se ilustran en eso. Ajá. Ya no se ilustran en lo que uno les va a enseñar. Sí, a veces la mente se ancla O sea, ellos en se una quedan parte. en eso, Ajá. Sí. porque ya no, o a veces la historia que se dice por decirlo, cuando está en la Biblia, pero si se explica por decirlo pues que en la tierra se metió el topo, ¿verdad? Y luego salió y se cubrió. A veces se le queda más eso a los niños que lo que usted le está platicando de la historia de la Biblia. Sí, exacto. Por eso hay que ser muy breve en la ilustración, cuando a veces la ilustración es de alguna manera secular, ¿no? ¿Verdad? Podría valerse de algo secular, me refiero del mundo, pero que sea algo breve. En la cuestión de que yo dije de la película de Pedro Infante, los huastecos, o lo que, los tres huastecos, algo así, que Pedro Infante les estaba dando el catecismo a los niños y les estaba hablando de cómo es que los hebreos lucharon contra los egipcios. Y yo me refería en esa situación en relación a cómo es que él lo hizo muy
muy ilustrativo, muy creativo, ¿okay? Muy intenso, ¿okay? Entonces, si uno a los niños les da una clase así, yo a veces cuando platicaba las películas que veía allá con mis amigos, decía que no, hombre, que venía el helicóptero y que de repente empezaron los balazos. Oye, les haces todos los sonidos que estaban así, bien emocionados, ¿okay? Entonces, es una forma de lo que digo, el ser creativos, el ser intensos, ayuda al aprendizaje. Y a los niños, créanlos que se les hace rápido la clase. Y van a querer venir al siguiente domingo, ya van a estar ahí con usted. Mami, ya me puse los zapatos, ya tengo mi Biblia, vámonos. Con el deseo de venir. ¿Okay? Hermanos, ese es el triunfo. ¿Okay? Que un niño esté deseoso de ir a su clase. Okay. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, hermano. Eso que está diciendo ahorita de los niños pequeños. Depende de los niños, porque a veces, si usted le mete esa historia a los niños, lo que usted está diciendo, luego de repente pregunta, hermana, ¿y siempre murió o no? O sea, sí, si quieren. No, pero déjeme decirle una cosa, espéreme. Yo estoy usando este ejemplo para ustedes, ¿no? Pero no para que ustedes lo usen con los niños, ¿no? Ajá. Ajá, sí. Pero tiene mucha razón. Usted llega y le pregunta a los niños, oye, ¿cómo te fue en el día, en la clase, en la escuela? Y ellos, pues, se quieren seguir en la plática. Y hermana, ¿puedo seguirte diciendo lo que hice en la clase de la escuela? Entonces, ya le dicen, hijo, eso ya nada más era la introducción, como ustedes dicen, porque ellos traen muchas cosas a los niños. Sí. Entonces ya se mete uno bíblicamente hablando. Ajá. Pero si lo que usted dice ahorita, Sí. ¿y qué pasó? ¿Murió el soldado? ¿No? Pues es bueno que se queden, ¿cómo se dice? Interesados, ¿no? En la clase, en la historia, ¿verdad? Y uno tiene que valerse y decir, sí, mijo, mira, no te preocupes, la próxima semana vamos a tocar otra vez el tema. No falles, vente, listo. Y va a ser el primero que va a estar ahí en la clase. Okay. Pues cuando es algo que les interesa. Bien, entonces, fíjense muy bien, porque para la próxima clase, hermanos, quiero que vengan ustedes con un ejercicio. ¿Ok? O al menos tráiganme ustedes, esta es la clase, tráiganme ustedes ya un ejercicio hecho. Y yo se lo voy a evaluar. ¿Ok? Y de alguna manera podemos evaluarlo aquí, aunque sea uno, vamos a sortearlo. Y uno, no voy a decir el nombre también para que no se me... ¡Ay! Va a decir que es el mío y va a decir que fui yo. No. O sea, va a ser anónimo. ¿Okay? Sí, póngale su nombre, pero yo no voy a decir quién lo hizo. Y vamos a tomar uno como ejemplo. Pero también traiga su tema. Yo necesito saber qué tanto aprendió. ¿Okay? ¿Qué tanto se entendió en la clase para saber si va bien la cosa? ¿Ok? Entonces acuérdese, porque mire, este sistema se va a hacer en el siguiente punto. ¿Ok? Acuérdese, es explicar, ilustrar, escuche bien, si es mucho mejor, tome un ejemplo de la misma carta que se está considerando. Por ejemplo, estamos considerando Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Ok? Y en el trasfondo de esa carta, hermanos, los hermanos estaban separando de la santidad de Dios, porque le estaban dando más relevancia, le estaban dando más importancia, aunque ya se hace al sacerdocio levítico, a la ley de Moisés, a los ángeles. Se estaban desviando de la palabra de nuestro Dios. Y cuando una persona se desvía del propósito de Dios, se está desviando ¿de qué? De la doctrina, ¿verdad? Se desvía de la doctrina y por lo tanto, ¿tendrá recompensa al final? ¿Podrá ver algún día a Dios? No. ¿Ok? Es por eso que todo está unido, hermanos.
Por eso lo mejor es que tome un ejemplo de la misma carta. Hebreos capítulo 11, ahí lo ilustra muy bien. Ahí puede tomar el ejemplo. La aplicación puede usar el mismo texto de arriba también. Hebreos 12, 14, acuérdense, hermano, otra vez lo enfatiza. Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Okay. Si en realidad usted quiere ver algún día a nuestro Dios, hermanos, tenemos que vivir más consagrados a nuestro Dios, tenemos que vivir más dedicados a nuestro Dios, así como lo hicieron grandes siervos de nuestro Dios, así como lo hizo Moisés, y puede hablar de todos los que están ahí en el libro en Hebreos 11, del 1 en adelante. Que grandes son, y mujeres también, nos habla de esta, ¿cómo se llama esta mujer? Rahab, Rahab, sí digo bien, ¿verdad? Que estaba en Jericó, ¿verdad? Ella ayudó a los espías. ¿Y por qué les ayudó a los espías? ¿Qué fue lo que primero dijo esta mujer? Nosotros hemos escuchado de cómo ese Dios ha venido haciendo grandes cosas, cómo ha destruido a muchos de sus enemigos, y yo no quiero perecer. ¿Cómo viene la fe? El oír. O sea, al pueblo hebreo, hermanos, lo que ya lo estaba precediendo, algo que ya iba adelante del pueblo hebreo, hermanos, era Dios mismo, con sus actos portentosos, con sus actos milagrosos. Aunque ya la fama lo iba por delante, y mucha gente ya estaba temiéndole a Dios. Ya cuando y luego más cuando miraban a ese pueblo innumerable, grandísimo, pero ya conocían ellos de lo que Dios, es decir, no era tanto el pueblo quien venía logrando las victorias, sino que era Dios quien les estaba dando las victorias. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, es más, tómenle una foto. Y son tres son tres puntos: el 1, el 2 y el 3. Fácil. ¿Verdad? El 1, el 2 y el 3. Por ejemplo, aquí ya tenemos uno. Si queremos ver algún día a nuestro Dios, tenemos que vivir en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad no hay galardón. ¿Por qué? Otra vez se tiene que hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como los niños. ¿Por qué, mami? ¿Por qué, mami? ¿Por qué, mami? Entonces, tres preguntas que demandan ¿qué? Una pregunta, ¿qué es lo que demanda? Una respuesta. Entonces usted ya tiene que encontrar la segunda respuesta, la tercera respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Mi hermanos, pues puede, aunque sea, tráigame el número 2, el punto número 2. La segunda respuesta, vaya. Nomás tráigame la segunda respuesta. La declaración de discusión es decir, decimos, si queremos ver a Dios, tenemos que vivir en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad no hay galardón. Tenemos que, repite la declaración, ¿por qué? Por esto. ¿Por qué? Por aquello. Y al final, cuando llegamos a la conclusión ahí se resume todo. En síntesis o en conclusión, si nosotros queremos ver algún día a Dios, si nosotros queremos ver algún día a nuestro Dios, tenemos que vivir en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque sin la santidad no hay galardón, porque sin la santidad no hay esto, porque sin la santidad no hay aquello. Si nosotros hacemos esto, entonces lo que nos espera después de la muerte, la promesa,
de ver algún día a nuestro Dios. ¿Está claro, no cree usted? ¿Verdad? Lo más simple, hermanos, es lo más eficaz. Lo más simple es lo más es eficaz. Lo más simple es lo más entendible. Es por eso que la palabra de Dios es tan simple. La eficacia de la palabra de Dios, hermano, radica en la simpleza. Así de sencillo. Todo es cuestión de saber trazar los pensamientos. A ver, yo sé que se va a hacer el segundo punto y cada quien va a tener un punto. Y si necesitan ayuda,